viene la idea de asentamientos tolerables. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a asentamientos tolerables? Miren aquí, la idea de este dibujo es que esto es un edificio. La idea es que estamos viendo el edificio de frente, no es de planta, es de frente, y estas son las ventanas del edificio, y estas son algunas puertas. Es una idea. Puede ser más alto, más bajo, y al ver de frente el edificio, tomamos en un extremo A, B y C, y entendemos que la carga que se dé termina, primero hemos aprendido siempre a calcular en el centro antes que cualquier otro lado, termina con un valor y decimos ese valor representa un asentamiento total en B. Por supuesto, ese asentamiento total en B puede tener las componentes cualquiera, solo inmediato, además consolidación o además el secundario. El hecho es que ese es el asentamiento en B. Y utilizando las herramientas adecuadas, puedo ir a un extremo, por ejemplo, A, y calcular el asentamiento en A, y está el asentamiento en A. Igual es el total. Y ahora en C, ahí está. ¿Por qué puede darse esta situación de que aquí el asentamiento es menor que acá? Puede darse porque la carga no es uniforme, o puede darse porque aquí hay un suelo y aquí hay otro, ¿verdad? Que es posible aquello. Pero normalmente si nosotros esperamos un solo tipo de suelo homogéneo y una carga uniforme, debemos esperar que el asentamiento en A, en algo uniforme, sea similar al asentamiento en C. Pero no importa, sea como sea, podemos calcular esos asentamientos, y los casos más difíciles asumimos que podemos calcularlos después de aprender a usar un programa. Y después de eso, venimos acá y decimos, se nota que hay claramente diferencia de asentamientos. Y aquí viene, si voy a tomar el punto B con el A, la diferencia es un delta S entre B y A, y noto. Y aquí entre este B y C es otro delta S entre B y C. Y digo, estos asentamientos son diferenciales. Entonces hay asentamientos diferenciales. Se nota que ambos, los totales y los diferenciales, son importantes. ¿En qué sentido los totales pueden ser importantes? Si todo el edificio se asienta lo mismo, aunque se asiente 1 metro, no va a influir mucho sobre la estructura. Pero obviamente va a influir en la serviciabilidad y en las tuberías que entren o salgan. El asentamiento total es importante. Pero vamos a decir los esfuerzos de una viga que está aquí con otra aquí, aunque baje 1 metro, no va a pasar nada sobre la estructura. Si bajan igual el metro. Pero igual eso no quiere decir que puede bajar 1 metro, por decir algo, o 2 metros. No, de ninguna manera, por la serviciabilidad. Pero a la vez, los diferenciales para la estructura son muy importantes. Porque ¿qué pasa si hay una viga entre este punto y una columna? Bueno, además, por la carga extra de lo que represente aquí arriba la estructura y el diseño de la estructura, pues además va a darse una deformación, y esa deformación va a inducir esfuerzos y va a haber grietas. Entonces el asentamiento diferencial también es importante y hay que cuidarlo. Y no solo eso, sino que el diferencial entre la longitud es importante. No es lo mismo que el diferencial sea 1 centímetro en 1 metro o el diferencial sea 1 centímetro en 10 metros de luz. Claro que sí. Por lo tanto, además hay que verificar aquello y pensar en esas longitudes, el diferencial o el total cuando corresponde entre la longitud que hay. Entonces, ¿qué se hace en ingeniería civil? Se recurre a ciertos autores que han trabajado sobre esto y se asume los parámetros que ellos nos dan. Y nos dicen, mire, máximo asentamiento total en arcillas o en arenas, depende del suelo. Depende si su fundación es aislada o es una losa de fundación. Ejemplo, queremos saber y estamos construyendo, eso es lo típico para nosotros en edificios en Cochabamba, construir en una arcilla y además queremos construir una losa. Entonces decimos, ¿habrá un tolerable? Sí, aquí dice el tolerable está entre 75 y 125, y este autor, esta tabla dice, les paso el dato, tome mejor así y va a vivir feliz, entre 65 y 100. Entonces uno puede decir máximo 65 o máximo 100, ¿no? Puede, por supuesto, decir aquello. O un promedio, o tomar 100. Y dice, en mi caso, yo voy a asumir, porque los autores me recomiendan, que este edificio máximo se puede asentar 100 milímetros, 10 centímetros. Listo. Alguno de ustedes podrá decir, no, yo no voy a tomar 10, me parece mucho, voy a tomar 65 milímetros, 6 centímetros. ¿Está bien? Se puede, por supuesto. Claro, poco a poco uno tiene que saber más, tiene que consultar más literatura, es lo ideal, por supuesto. Pero el concepto es ese, así de simple, no hay nada más escondido, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y si cambiamos y decimos, muy bien, yo tengo otra situación, o sea, tengo el mismo edificio, pero quiero verificar los asentamientos diferenciales, que también son importantes. ¿Cuánto máximo? Entonces puedo yo decir arcilla, y en este caso el diferencial, en el mismo caso, es 35. Y además me dice, y además debe verificar algo más. Para agrietamiento, la distorsión angular, y aquí no da arcillas ni arenas, simplemente dice 1 sobre 300. Y si bien aquí no da losa, pero normalmente es el mismo valor, 1 sobre 300. ¿Qué quiere decir 1 sobre 300? Que yo debo ver ese valor comparado con esto. Entonces, si yo he podido calcular aquí y aquí, no voy a tener agrietamiento si ese diferencial entre la longitud es menor a 1 sobre 300. Y si hay arenas o hay otros tipos de fundaciones, usan la tabla de esa misma manera. Estamos viendo asentamiento tolerable. Y por un autor, otro autor va a dar otros valores, otro va a recomendar otras cosas. Si vas a la norma brasileña, una cosa, otro. Solo estamos viendo que existen valores tolerables de asentamientos. Esa es la clave. Entonces, entendido eso, obviamente en suelos uno agarra y dice, no voy a complicar con varias normas, eso va a salir en base a con qué estén trabajando, pero entendido el tolerable,
no se puede asentar más allá porque voy a tener problemas con la estructura. ¿Qué problemas voy a tener? Con los máximos, problemas de conexión. Con los diferenciales, problemas estructurales. Y con la distorsión, problemas de agrietamiento, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y el ir por debajo de esos tolerables una vez calculados es que me quedo tranquilo, porque así va a funcionar. Si hago un estudio de suelos, calculo la carga y me sale 30 milímetros en una arcilla con una losa de fundación, digo, perfecto, ¿dónde han salido esos 30 milímetros? ¿Habrán salido en el máximo? ¿Habrán salido ahí? Donde sea. Comparo y digo, donde esté comparando, ese valor de 30 milímetros realmente es tolerable, ¿no? Ese es el fondo de eso. ¿Por qué? Porque el tolerable está entre 65 y 100. 30 es tolerable para ese caso. Y luego, entre dos puntos, los que crea convenientes, o todos, o los que crea más desfavorables, pero el concepto es entre dos puntos, me sale 5 milímetros. Entonces busco y digo, para tolerable en ese es 35. 5 es tolerable, no voy a tener problemas. Y luego hago la otra verificación y digo, esos 5 milímetros que se han dado aquí, 5 milímetros, aquí se ha dado 30, todo tolerable, y digo, ahora en este edificio, entre este punto y este, esos dos que estoy considerando, hay una viga, y esa viga tiene 2 metros, solo 2 metros, puede suceder, ¿verdad? Entonces veo esos 5 milímetros entre esos 2 metros, y mientras más corta sea la luz, por supuesto, más va a crecer ese valor. Si la luz es más grande, pues se siente menos ese asentamiento, y también debo hacer esa verificación. Esa es la idea de un asentamiento tolerable.